Hay una pregunta que millones de personas cargan solas. No la dicen en voz alta, no la escriben, no la confiesan ni en el confesionario ni en terapia. La guardan adentro, en ese lugar donde viven las cosas que dan miedo de decir, porque diciendo, las podrías hacer reales. Y la pregunta es esta: si Dios me ama, ¿por qué no da señales de que existe? Hay gente que creció rezando, que aprendió a hablar con Dios antes de aprender a leer, que de niño cerraba los ojos con una fe tan limpia, tan natural, que ni siquiera se cuestionaba si había alguien escuchando. Simplemente hablaba y sentía que algo, en algún lugar, lo escuchaba de vuelta. Pero entonces creció. Y el mundo no tardó en complicar todo. Llegaron las pérdidas que no tenían explicación. Llegaron las oraciones que se quedaron sin respuesta. Llegaron las noches largas mirando el techo, preguntándose si todo aquello en lo que creía era real, o si simplemente era un cuento bonito que le enseñaron de chico para no tenerle miedo a la oscuridad. Y ahí fue cuando llegó la duda. No como rebeldía, no como ateísmo, no como una decisión intelectual de rechazar la fe, sino como algo mucho más silencioso y mucho más doloroso. Como una grieta pequeña que va creciendo despacio hasta que un día te das cuenta de que ya no sabes bien qué creer. Y lo peor no es la duda en sí. Lo peor es la culpa que viene después, porque te dijeron que dudar es falta de fe, que si de verdad creyeras, no preguntarías, que la pregunta misma ya es una traición. Y eso te deja en un lugar muy extraño, demasiado creyente para llamarte ateo, demasiado lleno de preguntas para sentirte creyente de verdad. En tierra de nadie, solo con tu pregunta y sin saber a quién hacérsela. Eso tiene nombre, aunque pocas veces se lo damos. Se llama crisis de fe. Y no es debilidad, es honestidad. Porque hay algo que nadie te dice. Las personas que nunca dudan no es que tengan más fe, es que nunca se han hecho las preguntas de verdad. Y tú sí te las estás haciendo. Y eso, aunque duela, es una forma de tomarse la vida en serio. Pero volvamos a la pregunta, porque no la queremos dejar en el aire. Si Dios existe y nos ama, ¿por qué permite que vivamos una vida entera sin una sola prueba clara de que está ahí? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué la incertidumbre? ¿Por qué no simplemente aparecerse? Demostrar que es real y acabar con la duda de una vez por todas. Es una pregunta válida. Es una pregunta justa. Y es una pregunta que se hizo uno de los hombres más brillantes que han existido en la historia de la humanidad, Albert Einstein. Y lo interesante no es solo que se la hizo, lo interesante es lo que respondió, porque Einstein no era sacerdote, no era teólogo, era físico, era el hombre que reescribió nuestra comprensión del tiempo, del espacio y de la realidad. Y aún así, pasó gran parte de su vida pensando en Dios. No en el Dios de las iglesias necesariamente, sino en algo más profundo, más difícil de nombrar, más imposible de ignorar, y su respuesta a esa pregunta, la que tú llevas cargando, no fue la que nadie esperaba. No fue una respuesta religiosa, no fue una respuesta atea, fue algo completamente distinto, algo que cuando lo escuchas por primera vez, te sacude por dentro porque sientes que alguien, por fin, le puso palabras a algo que tú siempre sentiste, pero nunca supiste decir. En este video vamos a desgranar esa respuesta, paso a paso, sin simplificarla, pero sin complicarla tampoco, porque merece ser entendida de verdad, no resumida en una frase bonita para poner en una imagen de redes sociales. Vamos a hablar de por qué Einstein creía que un Dios que se prueba a sí mismo dejaría de ser amor para convertirse en control. Vamos a hablar del concepto que él llamaba religiosidad cósmica, que no tiene nada que ver con la religión que conoces y que al mismo tiempo lo tiene todo que ver. Vamos a hablar de por qué la incertidumbre, esa que tanto te pesa, podría ser exactamente la mayor señal de respeto que alguien te puede dar. Y vamos a hablar de algo que a mí personalmente me cambió la forma de ver esta pregunta. Que el silencio de Dios y el amor de Dios podrían no ser contradictorios, podrían ser en realidad la misma cosa, pero todo eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si llevas tiempo cargando esa pregunta en silencio,
Si alguna vez te sentiste culpable por dudar, si alguna vez quisiste creer pero no encontrabas razones suficientes para hacerlo, este video es para ti. No porque vaya a darte certezas, sino porque a veces lo que más necesitamos no es una respuesta definitiva. A veces lo que más necesitamos es entender que la pregunta misma tiene más valor del que creíamos. Einstein lo entendió, y hoy tú también vas a entenderlo. Vamos, durante toda su vida Einstein recibió cartas, miles de cartas, de científicos, de estudiantes, de periodistas, de presidentes, pero había un tipo de carta que se repetía más que cualquier otra. Cartas de personas comunes que querían saber una sola cosa. Einstein, ¿usted cree en Dios? Y él respondía, no siempre de la misma manera, no siempre con las mismas palabras, pero siempre con una honestidad que incomodaba a todos por igual, porque su respuesta no era la que los creyentes querían escuchar, pero tampoco era la que los ateos esperaban. Era algo que no encajaba en ninguna de las dos cajas. Einstein decía que no creía en un Dios personal. Así lo llamaba, un Dios personal. Y vale la pena detenerse aquí un momento porque esta distinción es el centro de todo lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es un Dios personal? Es el Dios que interviene, el que escucha tu oración del martes y decide si te concede lo que pediste, el que premia al bueno y castiga al malo, el que reorganiza los eventos del universo según las necesidades y los méritos de cada individuo, el que tiene una opinión sobre tus decisiones, que se alegra cuando haces el bien y que se entristece cuando fallas. Ese Dios, decía Einstein, no lo convencía, y no porque fuera imposible, sino porque le parecía que esa idea reducía a algo infinito, algo que si existe, debe ser incomprensiblemente más grande que cualquier mente humana. Lo reducía al tamaño de un deseo. Lo convertía en una versión sobredimensionada de nosotros mismos. Un humano más poderoso que los demás, sentado en algún lugar, tomando decisiones administrativas sobre el universo. Y Einstein no podía creer en eso. No porque fuera arrogante, sino porque su mente, entrenada para pensar en la escala de galaxias y en la profundidad del tiempo, simplemente no podía encajar esa imagen con la magnitud de lo que veía cuando miraba la realidad. Pero ojo, y esto es importante, rechazar al Dios personal no lo hacía ateo. Él mismo lo aclaró más de una vez con cierta impaciencia, porque le molestaba que lo metieran en esa categoría. El ateísmo le parecía igual de limitado que el dogma religioso, porque el ateo también pretende saber algo que no puede saber. Pretende saber que no hay nada, y esa certeza para Einstein era tan sospechosa como cualquier otra certeza absoluta sobre lo que está más allá de nuestra comprensión. Él vivía en otro lugar, en la pregunta, en el asombro, en la honestidad de decir que hay algo aquí que no entendemos y que eso no es una razón para inventar una respuesta fácil, ni en un sentido ni en el otro. ¿Eso tiene sentido para ti hasta aquí? Porque quiero que lo pienses de verdad un segundo antes de seguir, porque lo que Einstein estaba haciendo era algo que muy poca gente se permite hacer. Estaba negándose a elegir entre las dos opciones que la sociedad pone sobre la mesa. Estaba diciendo que las dos respuestas prefabricadas, la del creyente que no pregunta y la del ateo que da todo por resuelto, le parecían igualmente insuficientes. Y eso requería una valentía intelectual enorme, porque los seres humanos somos incómodos con la incertidumbre. Necesitamos saber, necesitamos clasificar. Necesitamos poder decirle a alguien en una frase corta en qué creemos. Y Einstein se negó a hacer eso. Ahora viene la parte que a mí me parece más interesante de todo este asunto, porque Einstein no solo rechazó al Dios personal por razones filosóficas abstractas, lo rechazó por una razón que cuando la escuchas es casi imposible rebatir. Un Dios que se prueba a sí mismo destruye la única cosa que hace que la fe tenga valor. Piénsalo así. Si mañana apareciera una señal en el cielo, visible para todos, irrefutable, sin posibilidad de negación o de interpretación alternativa. Una señal que dejara absolutamente claro que existe un Dios que es real, que tiene poder sobre el universo y que nos está observando. ¿Qué pasaría? Nadie volvería a creer nunca más.
todos sabrían. Y saber no es lo mismo que creer. Saber es simplemente aceptar un hecho evidente. Como sabes que el sol existe, como sabes que el agua moja. No hay mérito en eso, no hay elección, no hay acto de voluntad. Es simplemente reconocer lo que está frente a tus ojos. La fe, en cambio, es otra cosa completamente distinta. La fe es elegir confiar en algo que no puedes verificar. Es extender la mano hacia lo que no ves. Es construir una relación con algo que no te obliga a hacerlo. Y esa elección libre, ese gesto voluntario, es lo que le da a la fe su peso, su significado, su profundidad. Una prueba lo eliminaría todo. No habría creyentes. Habría gente que simplemente reconoce un hecho. Como reconocemos la gravedad. Nadie dice que tiene fe en la gravedad. La gravedad simplemente es, y no tienes opción de ignorarla. Un Dios que se demostrara a sí mismo sería exactamente igual. Yo, particularmente, encuentro algo profundamente significativo en esa idea. Creo que sí hay algo detrás de todo esto, algo que podamos llamar Dios o como queramos llamarlo, la decisión de no imponerse, de no forzar el reconocimiento, de dejar espacio para la duda, no es una señal de indiferencia, es una señal de respeto, porque nadie que de verdad te ama te obliga a amarlo de vuelta. El amor que se impone no es amor, es control. Y si hay algo que la idea de un Dios amoroso debería tener como característica fundamental, es exactamente eso, la libertad. La tuya. El silencio entonces empieza a verse diferente, no como abandono, no como ausencia, sino como el único escenario posible donde tu elección de creer o no creer puede ser genuinamente tuya, donde nadie te está obligando, donde la fe, si la tienes, vale algo de verdad. Pero esto todavía no es todo, porque Einstein fue más lejos, mucho más lejos. No solo rechazó al Dios que se prueba, sino que propuso algo para reemplazarlo, una forma de entender lo divino que no necesita milagros, que no necesita intervención, que no necesita pruebas. Algo que encontraba en la estructura misma del universo, en las leyes que hacen que todo funcione, en la elegancia matemática que hace posible que una mente humana entienda el cosmos. Le llamaba religiosidad cósmica, y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. En 1929, el rabino Herbert Goldstein le envió un telegrama a Einstein, directo, sin preámbulos. Decía simplemente esto: ¿cree usted en Dios? Einstein respondió ese mismo día, y su respuesta, en pocas palabras, sacudió a todo el mundo intelectual de la época. Dijo que creía en el Dios de Spinoza, un Dios que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe, no un Dios que se ocupa de los destinos y las acciones de los seres humanos. Eso fue todo. 50 palabras. Y sin embargo, en esas 50 palabras estaba contenida una forma completamente distinta de entender lo divino, una que no encaja en el ateísmo, una que no encaja en la religión tradicional, una que vive en un territorio que muy poca gente se atreve a explorar porque requiere soltar las dos versiones de la historia que nos enseñaron desde chicos. Entonces, ¿quién era Spinoza y qué tiene que ver con todo esto? Baruch Spinoza fue un filósofo del siglo XVII, holandés, hijo de una familia judía, y fue tan radicalmente honesto con sus ideas que su propia comunidad lo expulsó. Lo excomulgaron con una dureza que rara vez se ha visto en la historia. Lo llamaron monstruo. Lo maldijeron formalmente, y él tenía 33 años. ¿Su crimen? Proponer que Dios y la naturaleza son la misma cosa. No que Dios creó la naturaleza y luego se alejó. No que Dios interviene en la naturaleza desde afuera, sino que Dios es la naturaleza. Que lo divino no está separado del universo observándolo desde algún lugar externo, sino que lo divino es la inteligencia, el orden, la estructura, la coherencia, que hace que el universo sea lo que es. Para Spinoza, cada ley de la física era una expresión de Dios. Cada patrón matemático, cada constante universal, la forma en que la luz se dobla alrededor de una estrella masiva,
la proporción exacta que hace que los átomos se combinen para formar moléculas. El hecho de que haya leyes en absoluto, en lugar de caos puro. Todo eso, para Spinoza, era Dios hablando en el único lenguaje que no puede ser malinterpretado, el lenguaje de la realidad misma. Y Einstein lo leyó, lo estudió, y algo en él resonó con una profundidad que ninguna otra idea religiosa o filosófica había logrado, porque Einstein pasaba sus días haciendo exactamente eso, mirando las leyes que gobiernan el universo, y lo que encontraba una y otra vez lo dejaba sin palabras, no porque fueran complicadas, sino porque eran elegantes, demasiado elegantes para ser accidentales. Piénsalo un momento. Las leyes del universo son matemáticas. Eso por sí solo es extraordinario. El universo no tenía ninguna obligación de ser matemático. No hay ninguna razón lógica por la que la realidad física deba poder describirse con ecuaciones. Y sin embargo lo hace, con una precisión que desafía cualquier noción de coincidencia. Las mismas ecuaciones que describen cómo se mueve un planeta, describen cómo se curva el espacio. Las mismas leyes que gobiernan lo infinitamente grande, gobiernan lo infinitamente pequeño, con variaciones que Einstein pasó décadas intentando unificar en una sola teoría, porque tenía la intuición, casi la certeza, de que debía haber una sola ley debajo de todo, una coherencia fundamental. Y esa coherencia era para él lo más cercano a lo divino que una mente humana podía tocar. ¿Eso tiene sentido para ti? Porque quiero que lo sientas de verdad, no solo que lo entiendas intelectualmente, porque hay una diferencia enorme entre entender una idea y dejar que esa idea te cambie algo por dentro. Einstein no rezaba pidiendo cosas. No tenía una relación personal con un Dios que lo escuchara y respondiera, pero tenía algo que él mismo describía como una experiencia religiosa profunda. La llamaba religiosidad cósmica, y decía que era el motor más poderoso de la investigación científica. ¿Qué era esa experiencia exactamente? Era asombro, asombro puro y sin filtro frente al hecho de que el universo existe, de que tiene estructura, de que esa estructura es comprensible, de que una criatura diminuta en un planeta pequeño, alrededor de una estrella ordinaria, en una galaxia entre miles de millones de galaxias, pueda sentarse con papel y lápiz y escribir ecuaciones que describen el comportamiento de todo lo que existe. Eso, para Einstein, no era algo que se pudiera explicar con frialdad científica y ya. Eso exigía algo más. Exigía humildad. Exigía reconocer que hay algo aquí que va más allá de nuestra comprensión. Que la mente humana puede tocar los bordes de la realidad, pero nunca abarcarla por completo. Y en ese reconocimiento vivía lo que él llamaba su fe. Si esto te está moviendo algo por dentro, si estás sintiendo que esta idea le pone palabras a algo que tú también has intuido, pero no sabías nombrar, déjame un comentario con una sola palabra. Asombro. Quiero saber cuántos de ustedes están en ese mismo lugar. Ahora viene la parte que conecta todo esto con la pregunta original. Si Dios es esa inteligencia ordenadora que Spinoza y Einstein describen, entonces el silencio no es un problema. Es una consecuencia natural, porque ese Dios no habla con palabras, no manda señales en el cielo, no reorganiza los eventos de tu vida para demostrarte que existe. Ese Dios habla en otro idioma, habla en la ley de gravedad, habla en la constante de Planck, habla en la espiral perfecta de una galaxia y en la espiral idéntica de una concha marina. Habla en el hecho de que cuando un científico en un laboratorio descubre una nueva ley física, esa ley ya estaba ahí, esperando, antes de que ningún ser humano existiera para encontrarla. Ese Dios no se esconde, está en todas partes. Lo que pasa es que lo estábamos buscando en el lugar equivocado. Esperábamos una voz, y la respuesta siempre estuvo escrita en silencio, en la arquitectura de todo lo que existe. Y yo creo, personalmente, que reconocer eso no le quita nada a la experiencia espiritual. Al contrario, le devuelve algo que muchas veces la religión institucional le quita sin darse cuenta. Le devuelve el asombro.
porque el asombro es la forma más honesta de relacionarse con algo que es infinitamente más grande que tú. No la sumisión ciega, no el miedo al castigo, no la negociación disfrazada de oración, sino la capacidad de mirar el universo y sentir genuinamente que hay algo aquí que no entiendes y que aún así te parece hermoso. Eso es lo que Einstein sentía cada vez que resolvía una ecuación. Y eso, aunque se vea muy diferente a lo que te enseñaron en la iglesia o en la escuela, es una de las formas más profundas de fe que existen. Pero hay una última pieza, la más personal, la que conecta todo esto directamente con tu vida y con esa duda que llevas cargando. Y la vemos ahora. Hay algo que nadie te dijo cuando te enseñaron sobre la fe, que la certeza y el amor no siempre van juntos, que a veces, precisamente porque alguien te ama, te deja en la incertidumbre, no como castigo, no como prueba, sino como el único regalo que de verdad vale algo, la libertad de elegir. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo sobre cómo Einstein veía el universo, porque no es solo filosofía bonita, es física. Y cuando lo ves desde la física, todo cambia. Einstein creía en un universo determinista. Eso significa que creía que el universo opera bajo leyes fijas, inmutables, perfectas, que cada evento es la consecuencia necesaria de eventos anteriores. Que si pudieras conocer la posición y la velocidad de cada partícula en el universo en un momento dado, podrías predecir con precisión absoluta todo lo que va a ocurrir después. Todo, sin excepción. Esa visión le generó uno de los conflictos más grandes de su vida intelectual, su pelea interminable con la mecánica cuántica, que proponía que en el nivel más fundamental de la realidad hay una irreducible incertidumbre, que no puedes conocer con precisión simultánea la posición y el momento de una partícula, que hay un azar fundamental cosido en la estructura del universo. Y Einstein odiaba esa idea. De ahí viene su frase más famosa: Dios no juega a los dados. Pero hay algo profundamente irónico en todo esto, y es que esa misma convicción, esa creencia en un universo de leyes perfectas y eternas, lo llevó a una conclusión sobre la libertad humana que es mucho más incómoda de lo que parece. Si el universo es determinista, si todo sigue leyes fijas, entonces, en cierto sentido, todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, todo lo que has elegido, era la consecuencia inevitable de lo que vino antes. Y Einstein lo reconocía. Lo decía en sus escritos con una honestidad desconcertante. Decía que en el fondo no creía en el libre albedrío en el sentido convencional. Y sin embargo, decía que eso no cambiaba nada en la práctica, que los seres humanos vivimos y debemos vivir como si nuestras elecciones importaran, como si lo que decidimos tuviera peso real. Porque la experiencia de elegir, independientemente de lo que ocurra en el nivel físico más profundo, es constitutiva de lo que somos. ¿Eso tiene sentido para ti? Porque quiero que te quedes con esa tensión un momento. La tensión entre un universo de leyes fijas y la experiencia irreducible de sentir que estás eligiendo. Porque esa tensión es exactamente el espacio donde vive la pregunta que nos trajo aquí. Si Dios o la inteligencia ordenadora del universo quisiera eliminar la duda, podría hacerlo. Las leyes que sostienen la realidad son tan precisas, tan perfectas, que claramente hay una capacidad de diseño que va más allá de cualquier accidente. Un universo que puede producir mentes capaces de entenderlo, podría perfectamente producir una señal que lo hiciera inconfundiblemente evidente, y no lo hace. La pregunta es, ¿por qué? Y aquí está la respuesta que a mí más me convence. No la más cómoda, no la más fácil, pero sí la más honesta. Porque en un universo donde Dios se prueba, no existe la elección real, existe la obediencia. Y la obediencia no es lo mismo que el amor, no es lo mismo que la fe, no es lo mismo que la conexión genuina con algo más grande que tú. Es simplemente rendirse a lo inevitable. Piénsalo en términos completamente humanos. Si alguien te pusiera un arma en la cabeza y te dijera que lo amaras, y tú dijeras que sí, ¿eso sería amor? No, sería supervivencia. El amor que se produce bajo coacción
no es amor. Es una respuesta a la amenaza. Ahora quita el arma. Ponla más sutil. Imagina que alguien te demuestra de forma absolutamente irrefutable que existe, que tiene poder, que todo depende de él. Y entonces te pide que lo ames. ¿Qué tan libre eres en ese momento de decir que no? No mucho. La prueba, por su propia naturaleza, colapsa la libertad. Y la libertad, esa capacidad de elegir genuinamente, de creer o no creer sin que nadie te obligue, es lo único que hace que cualquier relación tenga valor real, incluyendo, si es que existe, la relación entre un ser humano y lo que sea que haya detrás de todo esto. Yo pasé años enojado con ese silencio, años sintiéndolo como una injusticia, pensando que si Dios existía y tenía el poder de demostrar su existencia y no lo hacía, entonces o no le importábamos o directamente se complacía en vernos confundidos, como un padre que deja a sus hijos perdidos en un bosque, pudiendo sacarlos con una sola palabra. Pero hay otro modo de verlo, y no llegué a él de golpe. Llegué despacio, con resistencia, con mucha vuelta. ¿Y si el bosque es precisamente el punto? ¿Y si vivir sin certeza absoluta no es el problema que hay que resolver, sino el escenario que hace posible que te conviertas en quien eres? Porque nadie se construye en la certeza, nadie desarrolla carácter, profundidad, capacidad de amar en un mundo donde todas las respuestas están dadas. Te construyes en la duda, en la decisión de seguir a pesar de no saber, en la elección de confiar sin garantías, en la valentía, porque sí requiere valentía, de vivir con preguntas abiertas sin volverte cínico ni desesperado. Einstein lo entendía desde la física. La incertidumbre no es un defecto del universo, es una característica. Y en el nivel humano, la incertidumbre sobre lo último, sobre si hay algo más allá de lo que podemos ver y medir, no es una falla del diseño. Es el margen en blanco donde se escribe ¿quién eres tú? No el tú que obedece porque no tiene opción, el tú que elige, el tú que a pesar de no tener pruebas, a pesar del silencio, a pesar de todas las noches mirando el techo sin respuesta, decide seguir buscando, seguir preguntando. Seguir construyendo una relación con algo que no puede demostrarse, pero que tampoco puede ignorarse del todo. Eso no es debilidad intelectual. Eso no es ingenuidad. Eso es lo más humano que existe. Y yo creo, particularmente, que si hay algo detrás del universo, si hay alguna inteligencia o presencia que sostiene todo esto, la forma en que nos mira no es con impaciencia porque tardamos en creer. Nos mira con algo mucho más parecido al respeto, porque estamos haciendo exactamente lo que solo puede hacerse desde la libertad. Estamos eligiendo, sin red, sin garantía, sin prueba. Y esa elección, precisamente porque nadie nos obliga a hacerla, vale más que 1000 obediencias forzadas. Quédate con eso, porque en el siguiente bloque vamos a cerrar todo. Y la última pieza es la que junta todo lo que hemos visto en algo que puedas llevarte contigo cuando termines de ver este video. Volvamos al principio, a esa habitación, a ese techo, a esa oración que se quedó sin respuesta, a esa sensación de hablar solo en un cuarto vacío, sin saber si había alguien del otro lado escuchando. Empezamos ahí porque ahí es donde vive la pregunta de verdad. No en los libros, no en los debates filosóficos, no en las aulas de teología. Vive ahí, en lo más privado de cada persona, en ese momento de silencio total donde te preguntas si todo esto tiene sentido o si simplemente estás solo en un universo que no sabe que existes. Y hemos recorrido un camino largo desde ese punto. Vimos que Einstein rechazó al Dios personal no por arrogancia sino por honestidad intelectual, porque un Dios que administra el universo como un funcionario cósmico le parecía demasiado pequeño para ser real, demasiado humano para ser divino. Vimos que encontró algo diferente en Spinoza, un Dios que no está separado del universo observándolo desde afuera, sino un Dios que es la inteligencia que hace que el universo tenga estructura, coherencia, leyes. Un Dios que no habla con palabras sino con matemáticas, que no manda señales en el cielo, sino que es la razón por la que el cielo existe y se comporta de una manera predecible y hermosa. Vimos que la certeza
destruye la libertad. Que un Dios que se demuestra a sí mismo no te deja creer, te deja saber. Y saber no es lo mismo que amar, no es lo mismo que elegir, no es lo mismo que construir una relación genuina con algo más grande que tú. Y vimos que la incertidumbre, esa que tanto pesa, es el único espacio donde una elección puede ser tuya de verdad. Ahora viene la síntesis. Ahora viene la respuesta a la pregunta con la que empezamos todo. Si Dios nos ama, ¿por qué permite que vivamos sin saber si existe? Y la respuesta, destilada de todo lo que Einstein pensó y escribió y vivió, es esta: porque saber que existe y amarlo son cosas incompatibles. No pueden coexistir. En el momento en que la existencia de Dios se vuelve un hecho verificable, deja de ser posible amarlo libremente. Solo queda reconocerlo, obedecer, adaptarse. Como te adaptas a la gravedad. Como reconoces que el fuego quema. Nadie ama la gravedad. Nadie tiene fe en el fuego. Simplemente los aceptas porque no tienes opción. Un Dios demostrable sería exactamente igual. Entonces el silencio no es una falla, no es crueldad, no es indiferencia. El silencio es la condición necesaria para que lo que sientes hacia algo más grande que tú pueda ser genuino, para que venga de adentro, para que sea tuyo y hay algo más. Algo que Einstein no decía explícitamente, pero que vive entre líneas de todo lo que escribió sobre la religiosidad cósmica. El asombro no necesita certeza para ser real. Puedes pararte frente al océano sin saber exactamente cuánta agua hay en él, sin conocer la composición química exacta de cada ola, sin entender la mecánica completa de las mareas, y aún así sentir algo que no tiene nombre preciso, pero que es real, que te mueve algo adentro, que te hace consciente, de una manera que no ocurre en otro momento, de que eres pequeño y de que esa pequeñez no es una tragedia, sino algo extrañamente hermoso. Eso es lo que Einstein sentía cuando miraba el universo, y eso, me parece a mí, es más cercano a la experiencia espiritual auténtica que cualquier dogma que hayas escuchado, porque no te pide que apagues la mente, no te pide que aceptes sin preguntar, te pide exactamente lo contrario, te pide que mires con más atención, que te preguntes más profundo, que no te conformes con las respuestas fáciles, ni las religiosas ni las científicas, sino que te quedes en la pregunta con honestidad y con humildad. Eso es lo que hizo Einstein toda su vida, y eso es lo que tú también puedes hacer con la duda que cargas. No tienes que resolverla, no tienes que llegar a una conclusión definitiva que te permita clasificarte de un lado o del otro. No tienes que elegir entre el creyente que no pregunta y el ateo que da todo por resuelto. Puedes vivir en el territorio honesto de quien dice no sé con toda la seriedad y toda la apertura del mundo, porque no saber no es rendirse. Es el único punto de partida que no te miente. Y desde ahí, desde ese no sé genuino, puedes hacer algo que ni el dogma ni el cinismo te permiten hacer. Puedes asombrarte, puedes mirar el universo y sentir que hay algo aquí que va más allá de lo que puedes explicar. Puedes tener una relación honesta con la pregunta más grande que existe sin pretender que ya tienes la respuesta. Yo llegué a este tema con irritación, con esa sensación de injusticia que mencioné antes. La sensación de que si Dios existía y no se mostraba, algo estaba mal. O en Dios o en mí. Hoy lo veo completamente diferente. Hoy creo que el silencio es el acto de respeto más profundo que se puede recibir, que vivir sin certeza absoluta no es una condena, es una invitación a construirte a ti mismo desde adentro, sin que nadie te obligue, sin que la evidencia te acorrale, sin que el miedo sea la razón por la que crees lo que crees. Es una invitación a ser libre, y la libertad, aunque a veces se sienta como soledad, es el único suelo donde puede crecer algo que de verdad sea tuyo. Einstein pasó su vida buscando la ecuación que unificara todas las leyes del universo en una sola. No la encontró. Murió sin encontrarla. Y sin embargo, nadie diría que su vida fue un fracaso, porque lo que importaba no era llegar, era la dirección, era la honestidad con la que miraba, era la capacidad de asombrarse que mantuvo intacta hasta el final.
Tú también puedes hacer eso con la pregunta más grande. No tienes que resolverla, tienes que vivirla bien, con honestidad, con apertura, sin pretender que sabes lo que no sabes y sin cerrar los ojos a lo que el universo te muestra cada vez que te tomas un momento para mirar de verdad. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Si este video le puso palabras a algo que sentías, pero no sabías cómo decir, suscríbete ahora, porque aquí no vas a encontrar respuestas fáciles ni certezas prestadas. Vas a encontrar las preguntas que de verdad